Siempre un placer tener aquí a Fernando Buenabad desde Buenos Aires, Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fernando Buenabad, muy buenos días. Ernesto, un gran abrazo, como siempre, para ti, para toda la audiencia y todos los compañeros también del apoyo técnico de Rompaviento, que siempre son generosísimos y tan pacientes conmigo. Así que agradecido, un gran abrazo. Gracias, gracias, mi querido Fernando Buenabad. Pues vamos a trasladarnos ahora a Sudamérica, vamos a Venezuela nuevamente. Ya al final también le quiero preguntar a Fernando Buenabad sobre esta pausa que llamó el presidente mexicano con la embajada o gobierno de Canadá y de Estados Unidos, que es un tema y que además es algo histórico que no había sucedido en nuestro país. Y hablando de las presiones que hay del gobierno de los Estados Unidos y del gran capital, pues bueno, en Venezuela el presidente Maduro pues llama a realizar un Congreso Mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, algo de lo que usted acaba de escuchar también ahorita con Yone Belarra, la dirigente de Podemos allí en España. ¿Qué decir al respecto, Fernando Buenabad, sobre esta propuesta que está haciendo el presidente Nicolás Maduro? Pues en particular, Ernesto, me parece que es expresión de una sensibilidad que deberíamos aprender a reconocer, eh, a identificar, para ser más precisos en las dirigencias políticas, porque me parece que el presidente Maduro está acudiendo a una agenda, con esta convocatoria está acudiendo a una agenda global, mundial, está haciéndose eco de un sentir, de una preocupación, y yo casi diría de una ocupación que, que debería pasar a ser agenda de todos nosotros de manera más sistemática y más profunda. Eh, Porque lo que llamamos o que hemos aprendido a definir como avance de las ultraderechas en el mundo entero, esto que pasa casi, que se ha naturalizado casi en los distintos medios de, entre comillas, información, en los monopolios mediáticos, para decirlo con mayor precisión, esta cosa de naturalizar como si se tratara de una especie de derecho a la igualdad de la expresión, porque parecería que está bien que se exprese la ultraderecha, dicen igual que se expresan las izquierdas, eh, que, que nos hacen creer que pues se trata de una igualdad de derechos en términos de un ejercicio de libertad de pensamiento o de libertad de expresión. Y creo que eso es una emboscada ideológica, también tendida por los aparatos ideológicos de los llamados medios de comunicación y en general del capitalismo. Hay que recordar siempre a Bertolt Brecht, que, que tenía esta frase tan profunda. eh, entonces, ¿de qué sirve, decía, denunciar al fascismo, al nazismo, si no denunciamos al capitalismo, que es el que lo financia? ¿De qué sirve que nos hagamos todos reflexiones, algunas más o menos eruditas, sobre las consecuencias del nazifascismo en a la mitad del siglo anterior, y desde luego todas las consecuencias que eso tuvo y tiene hasta el presente? ¿De qué sirve, pues, hacer un mea culpa o un lloradero, a veces incluso con apariencia de progresista? De qué sirve incluso señalar a esos grupos que vemos cada vez con mayor frecuencia en los noticieros, con manifestaciones de no solamente de personajes que alientan a la violencia por la violencia, sino que en los cantos, en las actitudes, lo que expresan son un consignismo racista, lo que llamamos también supremacista? ¿De qué sirve, pues, que en algunos incluso con
se escandalicen algunos, incluso periodistas, diciendo cada vez en España son mayores las manifestaciones en Alemania, en Francia, en el Reino Unido. ¿De qué sirve que tengamos hoy un catálogo de expresiones en Latinoamérica? ¿De qué sirve que nos escandalicemos de todas esas manifestaciones que en Estados Unidos, en el Capitolio, vimos de estos incluso que se atrevieron a invadir, pues, al Capitolio mismo y a la Casa Blanca con discursos y con emblemáticas, nazifascistas? ¿De qué sirve si no somos capaces de explicar que el capitalismo y sus distintas burguesías se escandalizan, se aterrorizan, se, se, se pertrechan, pues, y financian grupos, estos que identificamos como los grupos nazifascistas? eh, Ante el despliegue histórico, el despliegue actual que vemos en el planeta, Ernesto, de todas estas expresiones y muchas más, algunas más veladas que otras, algunas que son eso, expresiones públicas y publicadas, hay otras muchas que trabajan soterradas y que van induciendo desde incluso como operaciones de lo que hoy se llama guerra cognitiva, sembrando en la cabeza de las personas en todo el mundo las distintas formas del supremacismo, las distintas formas del racismo, de la exclusión y del exterminio, por cierto, que están inoculadas, pues, como la base ideológica de estos modelos o de estas acciones que algunos hoy llaman políticas. Entonces, que un mandatario, especialmente Nicolás Maduro, y especialmente desde Venezuela, y especialmente desde el contexto mismo de la revolución bolivariana y socialista que ahí se está construyendo, que desde ese contexto haya un mandatario que tenga las antenas encendidas y el radar puesto en el mundo y sea sensible a este problema, y sé lo que digo cuando uso la palabra problema, porque efectivamente nos impone un montón de desafíos cotidianos, históricos, en fin, políticos, eh, que de pronto ahí surge esta convocatoria del propio presidente Maduro, quien, por cierto, debo decirlo, yo no es la primera vez que lo escucho preocupado por este tema. Hace ya años que lo he escuchado él convocar a la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, de convocar a pensadores, líderes de movimientos sociales, a académicos, artistas, etcétera, a estudiar de nuevo a profundidad qué cosa es el nazifascismo, de dónde surge, cómo surge, particularmente sus expresiones en la Alemania de Hitler, o pues también en la Italia de Mussolini y también desde luego en la España de Franco. ¿Por qué y cómo nace, surge y se proyecta esta, este movimiento eh, que hoy sintetizamos como nazifascismo, pero que tiene, por cierto, un añadido que es el neonazifascismo, ¿sí? Porque también ese movimiento, también esa construcción eh, cargada con odio, cargada con racismo, cargada con el supremacismo que tanto hemos repudiado, por ejemplo, en la voz de Donald Trump, cómo se ha renovado, cómo se ha actualizado, cómo se presenta hoy de maneras tan diversas, algunas, repito, muy desembosadas y otras hasta con estrategias subliminales de distintos géneros. Entonces, la posibilidad de que haya un Congreso mundial, hay que decir, porque la experiencia nos ha enseñado cómo es que Venezuela atiende a esto del carácter mundial de las reuniones a las que convoca, porque asisten representantes de África, de Europa, de toda Latinoamérica, del mundo entero, viajan compañeras y compañeros de muy distintas conformaciones políticas, sociales, etcétera, a un encuentro para dirimir esta problemática eh, tan sensible que se nos presenta. Eh, y con un perfil que a mí me parece especialmente llamativo, porque el presidente Maduro
que por cierto es un conocedor, hay que decir, para las personas que no están enteradas o las que no han podido escuchar a fondo las conferencias que el propio Nicolás Maduro ha ofrecido sobre el tema del nazifascismo. Es un hombre que tiene un conocimiento muy minucioso, muy detallado. Él maneja una línea del tiempo muy clara sobre el desarrollo de los distintos episodios, escenarios y anécdotas amarguísimas que nos ha dejado el nazifascismo y ha hecho análisis sobre cómo se presenta hoy en términos digamos, de la nostalgia que algunos tienen por aquel modelo económico, político, llamado nazifascismo, y luego cómo es que hoy se ha traducido a distintos campos de la vida política, a distintos campos, repito, incluso de la vida académica, de la conformación de algunos niveles de la idiosincrasia y de la ideología, dicho esto en el sentido amplio de la palabra, que predomina y que va ganando terrenos en el mundo. Al Bien. presidente Maduro le preocupa mucho ver que en América Latina en particular estamos viendo focos, expresiones cada vez más frecuentes de intolerancia, de desprecio, de marginación y de castigo a todo lo que Mm, es diferente, distinto, incluso rebelde, ¿no? ya, gracias, Fernando. Te preguntaría ahorita que te escucho, Fernando, también, ¿cómo piensas que se está viendo desde el gobierno de Venezuela por la llegada también de Claudia Sheinbaum, la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tengo la impresión, además, que ha sido una relación, pues, de cierta manera distante, no hubo, digamos, un acercamiento como con otros mandatarios? ¿Cuál es tu valoración sobre por qué no hubo mayor cercanía entre el presidente Nicolás Maduro, el presidente entrante, la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, pero esta relación también de Andrés Manuel López Obrador con Nicolás Maduro, Fernando? Pues yo creo, Ernesto, que las, el repertorio de las formas de la diplomacia, especialmente de la diplomacia de México, y contrastada o vista en perspectiva con la diplomacia venezolana, eh, sí que tienen muchos puntos de coincidencia, por lo menos a mí me ha tocado ver de cerca encuentros, acercamientos. Yo vi, pues, si quieres que te lo cuente en primera persona, yo vi el abrazo cuando asumió la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el presidente Nicolás Maduro asistió. Yo lo vi de cerca, sé lo que te digo, la, la, el irrenunciable respeto de Nicolás Maduro, a quien esperaba la prensa entera en el Palacio, perdón, en el Auditorio Nacional, o donde fue pues la asunción, perdón, estoy equivocándome, era en la Cámara de Diputados, y ahí esperaban, la prensa entera esperaba que llegara Nicolás Maduro para hacer un escándalo que iba a distraer la atención de todo el mundo, como un acto de provocación. Y sé muy bien que el propio presidente Maduro fue absolutamente cauteloso para no prestarse a una cosa de esas y decidió aguardar para ir directamente al Palacio Nacional y ahí saludar al propio presidente López Obrador, y yo vi el abrazo fraterno y yo escuché las palabras de bienvenida y agradecimiento que, una vez rebasada la formalidad diplomática, expresó y expresaba una calidez sincera y hasta donde yo alcanzo a ver un compromiso de transitar todo lo que fuese posible transitar, este, con fraternidad, porque en ambos casos se profesa una diplomacia independentista. La figura, lo sé porque lo sé, que lo oí, que estaba ahí, lo sé porque el carácter bolivariano del proyecto que representa Nicolás Maduro tiene unas coincidencias enormes con el carácter de la independencia de México, con Hidalgo y con Morelos. Ahí se invocaron, de hecho, en esa Mm, reunión, estas figuras. De modo que esa es la base de la que creo que ha
se ha servido este tránsito diplomático. Ahora, es cierto que no ha habido expresiones como las que ha tenido el presidente López Obrador con Cuba, por ejemplo, ¿no? Que han sido de una desbordada generosidad y solidaridad, al punto de que hemos sido testigos nosotros de episodios, incluso en la formalidad más institucional de los actos de independencia de México, la presencia del propio presidente Díaz-Canel, y hemos visto realmente vínculos muy estrechos y muy fraternos, diría yo, muy explícitos, ¿no? De la Mm, solidaridad, ya. que no tienen parangones específicamente con Venezuela, pero no tengo la menor duda de que por otras vías y por otra clase de convenios y por el conjunto de relaciones que tiene y ha tenido históricamente México con Venezuela, sé que no solamente se han sostenido, sino que se han profundizado muchos aspectos, entre otros los aspectos que tienen que ver con la actividad petrolera, etcétera, ¿no? Mm, Eh, eh, gracias. Mm, sí, gracias. una última línea, si me Sí, permites, sí, es que, y adelante. también es cierto que el nivel del debate político, del discurso político y del enfoque de la política que ha tenido Venezuela, incluso el vocabulario con que se maneja la propia diplomacia venezolana, no, no siempre coincide con el vocabulario y con las categorías que el presidente López Obrador maneja. Mientras un país como Venezuela habla de la construcción de un proyecto socialista revolucionario, donde se reivindica la obra de los grandes revolucionarios de los siglos recientes, en México el discurso, digamos, oficial, no avanza hacia esas categorías, y todavía, a mi entender, hay un desfasamiento, pues, en los vocabularios. Eh, Digo, porque los vocabularios no son solamente palabras para adornar, ¿no? Conocimientos, son categorías de análisis histórico y político que tienen sus diferencias grandes. No siempre contradictorias, Ernesto, no siempre contradictorias, pero sí distintas. No es fácil, incluso lo he oído yo de algunos catedráticos venezolanos que han ido a México a ofrecer conferencias y cursos, como cuando hacen presentaciones de la importancia del compromiso de la ciencia con la transformación social y política de los mundos, por ejemplo, académicos, lo cual se dice con mucha naturalidad, entre comillas, en Venezuela, cuando ese discurso sale y se encuentra, por ejemplo, en la UNAM o en algunos otros lugares donde yo he visto, eh, los académicos meten freno y dicen, no, nosotros no usamos esas categorías, para decirlo de una manera Ah, mesurada, ¿no? ya. Algunos incluso con miedo, algunos incluso volteando a ver que no los estén escuchando o espiando, porque es verdad que no está, digamos, en el mismo nivel ese discurso. Ya. Por otro lado, perdóname, Mm, yo sé que no hay tiempo, pero una última cosa que es respecto a la asunción de Claudia Sheinbaum, lo único que he escuchado yo en Venezuela realmente y me ha llamado la atención, es una actitud de mucho optimismo, y de mucha fraternidad, y de mucho respeto. Eh, no escuché lo que he escuchado, sí, en Argentina, lo que he escuchado en Perú, etcétera, ¿no? claro. Gracias, Fernando. Fernando, para cerrar, perdón que me esté pasando también en otros temas, te preguntaría esta decisión que tomó el presidente que anunció ayer y que, bueno, aquí fue todo un escándalo y demás, esta pausa que hizo el presidente López Obrador, él dice con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, pues sabemos que eso va más allá de una embajada. ¿Cuál es tu mirada, tu ángulo? ¿Es vez primera que vemos que un presidente mexicano hace eso con Estados Unidos y Canadá? Pues yo en mi foro muy personal lo celebré mucho eso, porque me parece que es un llamado de atención que toma ribetes de jerarquía diplomática más seria, ¿no? Una pausa no es un escándalo, una pausa no indica mucho más que sentémonos a reflexionar tres o cuatro cosas que no están funcionando, ¿no? Ujú. Y no está funcionando la actitud norteamericana, imperial y capitalista y abrumadora
y atropelladora como es respecto al problema de la inmigración, que es un problema de alta sensibilidad y de alta dificultad y de muchos costos para los distintos pueblos y para la historia presente. Y la actitud que ha asumido Estados Unidos en general al respecto de ese tema ha sido verdaderamente vergonzosa y verdaderamente cuestionada y cuestionable, ¿no? En más de un sentido. Me parece que es importante también llamar la atención porque más de un manipuleo en el mundo financiero y en el mundo de las inversiones y en el mundo de las trampas que se hacen por las bolsas de valores y el chantaje que significa de pronto repuntar el cambio del dólar, etcétera. Ahí una selva de emboscadas a las que hay que decirle, a ver, paremos un momento, compadres, porque mientras estamos haciendo un esfuerzo por más o menos resolver y nivelar algunos líos históricos pendientes, no nos hacemos caso omiso o no nos hacemos tontos frente a que sabemos cómo se manipulan estas cosas. Y luego Mm, también porque el proceso electoral en Estados Unidos está salpicando mucho a México, ¿no? A mí no me parece intrascendente el hecho de que están saltando chispas entre los candidatos republicanos y demócratas y juegan con contenidos de la política regional, específicamente la que tiene que ver con México, con una ligereza y a mi entender, con una falta de respeto a la que hay que poner una pausa. Yo creo que hay que llamar a sentarse y decir, a ver, compadres, no nos usen como su catalizador de la agenda política para ver si manotean más o menos ciertos votos, porque esos ciertos votos, por cierto, tienen que ver con una cantidad importante de votantes, lo que ellos llaman latinos, especialmente mexicanos, mexicoamericanos, ¿no? O México norteamericanos, como se prefiera. También para ellos eso es un botín al que acuden con un palabrerío que a la larga lo que hace es omitir las relaciones históricas, la realidad incluso socioeconómica de México con Estados Unidos para una pachanga, que es la pachanga de ellos y su pachanga del poder. A eso creo que también hay que ponerle una pausa y decirles, no, compadres, esto ya no es como era antes, ahora vamos a tener que manejar otro nivel de respetos diplomáticos y políticos de otra envergadura. Eh, a- Creo que en la agenda que contiene este llamado de atención del presidente López Obrador y de la herramienta diplomática con la que cuenta, que por cierto hoy tiene un prestigio mundial que antes no tuvo, verdad que me parece que es un interesante llamado de atención. Lo que me preocupa es saber cómo y cuánto vamos a poder acompañar semejante debate, ¿no? ¿Qué tan cerca vamos a estar algunos frentes, algunos movimientos, para poder introducir a esa agenda otros temas que creo que deberían urgentemente ponerse sobre la mesa. Por ejemplo, la guerra ideológica que se está desplegando en los medios de comunicación y especialmente en todos estos que ellos llaman noticieros y que no son más que armas de guerra ideológica que Estados Unidos financia directamente. mm. Fernando Buenabad, como siempre, muchísimas gracias, Fernando. Pues sí, un día bastante agitado acá en México el día de ayer. Gracias por colocar pues estos ángulos pues necesarios, qué pasa en Venezuela y este proceso también interno que estamos viviendo en el país, este tiempo, este momento político y que necesariamente, como dice Fernando Buenabad, pues siempre hay que voltear para arriba y a propósito de a quién tenemos arriba y que es los Estados Unidos. Y en el caso de México, para desgracia nuestra, pues sí, de por sí, Estados Unidos tiene una injerencia fuertísima en muchos países de América y del mundo. Bueno, pues ser además vecino de los Estados Unidos, pues no es un asunto menor. Fernando Buenavat, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Una última idea, perdóname, justamente para sintetizar estos tres temas de los que estamos hablando, es que hay que parar a como dé lugar y cuanto antes toda noción de superioridad que alguien quiera esgrimir, o cualquiera que por alguna razón chiquita o grande se crea superior a otro, tiene que analizar que hay una epidemia, una pandemia mundial de supremacismos que es un veneno y es un tóxico y que a veces se filtra en las cabezas de algunos
de manera aparentemente inocente y hace sentir placeres muy, muy exóticos a algunos. Entonces, no, me parece que al desafío histórico de exigir igualdad entre los seres humanos, hay que oponerse con toda firmeza a todos estos despliegues de supremacismo, lo diga Trump o lo diga cualquiera ahí en la colonia del Valle o en Polanco. No lo vamos a permitir, porque se está convirtiendo en una moda que es muy peligrosa. Un gran abrazo, Ernesto, y hasta la próxima semana. Fuerte abrazo, Fernando. Fuerte abrazo. Seguimos al habla. Gracias. Gracias siempre. Chao. Gracias. Pues es este brillante hombre que también tenemos el gusto y el privilegio de contar con él acá en este espacio, en estos medios de comunicación.